Bueno, chavalones, ahora vamos a resolver solamente un problema porque la verdad es muy sencillo con la ecuación del estado del gas ideal que acabamos de plantear. De hecho, la dejé un poquito abajo, la clase de la anterior, para que aparezca la ecuación, que es presión por volumen igual al número de moléculas por la R, que le llamamos la R, la constante de universal, que ya tiene un valor, por la temperatura en Kelvin. Esta es la ecuación del estado de gas ideal. Ok, fíjense bien. Dice 42 gramos de nitrógeno, ya nos da la masa, en gramos. Ojo con esto, está en gramos. Quiere decir que la tenemos que convertir. Bueno, no importa, si me dan la masa molar en gramos, pues no la puedo convertir. Pero si se requiere o quieren, la convertimos. Está en una presión manométrica de 1.5 atmósferas. Ahí sí hay que convertir a pascales, porque los newtons y los metros cuadrados se van a tener que utilizar. Y 25 grados Celsius. De ahí va a salir la masa molar. Acordémonos que estamos hablando de nitrógeno a 25 grados Celsius. Calcular su volumen. Ok, vamos viendo. Me está pidiendo el volumen. Voy a poner la letra V más grande para que se vea que es volumen. Me está dando la masa, que son 42 gramos. No la voy a convertir, te van a ver por qué. Si la quieren se convierte, no pasa nada. La presión manométrica es igual a 1.5 atmósferas. La temperatura está en 25 grados Celsius. Hay que convertirla a Kelvin, ¿sí? ¿Y qué más? Bueno, ahorita vamos viendo qué procede, ¿no? ¿Qué tenemos, qué ocupamos y eso? Primero que nada debo de partir de la ecuación que tenemos, que ahí se ve arriba, que la presión por el volumen es igual al número de moléculas por la constante universal por la temperatura. Pues como me está diciendo intuitivamente que voy a ocupar la constante universal, pues la voy a poner, ¿no? Que ya tenemos que vale 8.314, se la van a ir aprendiendo, por joules entre mol por Kelvin. Por eso es que tenemos que tener la temperatura en Kelvin. Sí, forzosamente, porque ahí está la constante universal está en Kelvin. O la pueden tener en joules, en joules, en Celsius, y ya la manejan en Celsius, pero es más tedioso estar convirtiendo. Es más fácil convertir los 25 grados Celsius a Kelvin. Me está pidiendo el volumen, ¿verdad? Ok, de aquí espejo volumen. Me va a quedar número de moléculas por la constante universal por T entre la presión. Ok, ¿qué tengo? Voy a revisar. Revisemos. ¿Tengo la N, el número de moléculas? No. ¿Tengo la R? Sí. ¿Tengo la temperatura? Sí, pero hay que convertirla a Kelvin. Si quieren, aquí voy a poner... ok, acá. No se le pone símbolo de grados Celsius ni nada. Perdón, símbolo de grado. ¿Tengo la presión? Sí, pero recordemos que también se le tiene que sumar. Como me está diciendo que está el nitrógeno a una presión manométrica de 1.5 atmósferas, también falta la presión manométrica, la presión absoluta, que es la que ocupo yo, es la presión manométrica más la atmosférica. Esta es presión manométrica. ¿Se acuerdan cuando usábamos en manómetros? Si recuerdan, de ahí cuando nos metíamos al líquido, calculábamos, densidad por gravedad por profundidad o espacio específico por profundidad. No lo vamos a usar aquí, ¿no? Pero quiero que entiendan que la presión que yo ando queriendo aquí es la absoluta. Y la presión absoluta es la manométrica más la atmosférica. Si recuerdan temas pasados, se van a atinar esta parte, ¿no? Entonces recuerden que la presión absoluta, la presión y las temperaturas aquí, siempre voy a poner una nota aquí, presión. En esta, ¿cómo se llama? En esta ecuación del estado de gas ideal, presión y temperatura deben ser siempre absolutas. Ojo, por eso me está diciendo, pues te voy a dar la presión manométrica para recordar que la presión absoluta va a ser, o le poníamos PAPS, pero casi no lo usamos, pero ya sabemos que es la presión atmosférica más la presión manométrica. Ok, pero sí la podemos calcular, pues, porque la presión la presión atmosférica, vaya, la que genera el aire, es una atmósfera. O sea, 103.325 pascales. Entonces, reitero, quiero calcular el volumen, tengo que multiplicar el número de moléculas por la constante universal por la temperatura en Kelvin, ahorita la convertimos,
por la presión absoluta, que luego le tengo que sumar la atmosférica, o sea, estos dos, y luego convertirla a pascales. Es el seguimiento que le voy a dar. Y hay que calcular el número de moléculas. El número de moléculas es una fórmula que ya hemos utilizado anteriormente. Voy a poner todas las fórmulas que voy a ocupar. El número de moléculas, plebes, acordémonos que era la masa que ya la tengo, entre la masa molar. Pues la masa molar se las voy a regalar, va a ser un regalito, pero es una constante. Estamos hablando de nitrógeno a 25 grados Celsius, para que no la tengan que buscar. La masa molar es de 28 gramos sobre mol, está en gramos. Por eso es que no ocupo convertir a kilogramos. Ahora sí me voy a los cálculos. Primeramente voy a calcular esto. La N se va a calcular como la masa, que es 42 gramos, entre la masa molar, que son 28 gramos por mol. Por eso es que le estoy diciendo que no ocupamos convertir. Tendríamos que convertir a kilos lo de arriba y a kilos lo de abajo, les va a dar lo mismo. 42 entre 28 me está dando que vale 1.5. 1.5 mols. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué procede? Podemos convertir la temperatura. Bueno, no les puse aquí la temperatura, la pueden poner abajo de esta. Yo la voy a poner aquí a un lado. La temperatura en Kelvin es la temperatura en Celsius más 273.15. Se me olvidó ponerla, ustedes la ponen abajito aquí, pero yo la puse a la derecha. Me voy con esa, ¿no? Es un seguimiento nomás de fórmulas que tengo que estar necesitando para poder usar esta. Mientras no. La temperatura en Kelvin, que es la absoluta, es la temperatura en Celsius, que vale 25, no le pongan las unidades, perdón, grados Celsius, más 273, para que no se confunda uno, punto 15, entonces son 298.15, si no me equivoco. Kelvin, ¿no? No se le pone el grado. Y ahí está. Ya tengo la temperatura, ahora me voy con la presión. Ya calculé esta, me voy con la presión. Acordémonos que la presión, se activa el borrador a cada rato, la presión es la atmosférica más la manométrica. La atmosférica vale 1 atmósfera y la manométrica vale 1.5. Se van a sumar y esa va a ser la absoluta. Sí, porque las dos están en atmósferas, nomás que una es la manométrica y otra la atmosférica. Esto me da 2.5 atmósferas. Pero recordemos que una atmósfera es igual a ¿cuánto? En pascales. Yo lo ocupo en pascales para que no se pierdan las unidades, no se pierda el sentido de la ecuación con las unidades. 101.325.000, perdón. Atmósfera se pone abajo, arriba para que se elimine la atmósfera se pone abajo y arriba se pone 101.325 pascales. Pues simplemente se multiplica porque está arriba. 101.000, perdón, 22.5 es la misma. Por 101.325 me está dando un total de 253.312.5 pascales, que son newtons sobre metro cuadrado. Parece que ya tengo la mayoría de las informaciones. ¿Sí? Entonces, el volumen, plebes, me va a quedar. Voy a seguir esta fórmula. La N, que es 1.5 mol. La constante universal, que es 8. Esa no cambia, 314 joules sobre mols por Kelvin. Por la temperatura en Kelvin, que son 298.15 Kelvin. Entre la presión. La presión son 253.312 pascales, que son newtons sobre metro cuadrado. Voy a ponerla en así, ¿sale? Lo puedo hacer directo. A ver, vamos a ver las unidades. Aquí se van los mol con los mol, los Kelvin con los Kelvin. Y bueno, si quieren hacer una partición, fíjense bien, para que no se enreden. Voy a ver las unidades de volumen. Tengo mol, ¿verdad? Voy a seguir esto, esto y esto. Tengo mol, ¿verdad? Vamos a checar las unidades. Le voy a poner otro color. Tengo joule sobre mol por Kelvin. Y tengo Kelvin. Todo esto entre newton metro cuadrado. Pues
se eliminan los mol y los Kelvin y quedan joules sobre Newton metro cuadrado. Se le pone un 1 y que, bueno, estos son joules, ¿no? Quedan joules por metro cuadrado entre n, que son Newton, porque n por 1, perdón, queda n, porque son extremos por extremos y medios por medio. Y los joules, acuérdense que son Newton por metro, y los metros cuadrados que hay aquí, entre los Newton, se eliminan los Newton y queda metro cúbico. Entonces, el volumen, plebes, va a quedar en metro cúbico. Ay, perdón, se me olvidó la cantidad. En la calculadora, paréntesis, 1.5, paréntesis, por, otro paréntesis, 8.314, cierro paréntesis, abro paréntesis, 298.15, cierro paréntesis, entre 253.312.5 y me da 0. Si lo redondeo a 4 dígitos, 0.0147 metro cúbico. Y si lo quiero a litros, acuérdense que un metro cúbico son 1000 litros, un metro cúbico son 1000 litros. Eso lo multiplico por 1000 y me da que son, el volumen también lo voy a poner porque ya no ocupo acá. Ustedes lo ponen aquí. Bueno, aquí lo voy a poner, si cabe. Si multiplico por 1000 porque está arriba, para que se eliminen los metros cúbicos, ¿sale? Me queda 14.67 litros de volumen de, ¿qué estamos hablando? De nitrógeno de 42 gramos. Y listo, ya lo calculé. ¿Se dan cuenta cómo está sencillo esto? Para concluir la clase, vamos a leer un poquito, bueno, vamos a cambiar de tema, pero va relacionado a lo mismo, o sea, todo, es como una suma, voy escalando, como si estuviera un escalón, pum, me voy al siguiente escalón, pum, porque uno tiene que ver con lo anterior, pues. Entonces me viene aquí, la ley combinada de los gases, aquí ya vamos a entrar cuando son dos gases. Se quiere escribir, o se requiere, puede ser, para dos estados cualesquiera del gas, la relación entre presión, volumen y temperatura. Ya la tenemos, pero ahora con dos estados. Designaremos con el subíndice 1 los valores que caracterizan a uno de los estados y con el subíndice 2 los que caracterizan al otro. Entonces se va a tener lo siguiente, ¿sí? Por ejemplo, fíjense bien, yo parto de la ecuación, ahorita le voy a poner los subíndices, ¿no? Yo parto de la ecuación presión por volumen es igual a N por la constante universal, que ya es la ecuación que hemos estado usando las leyes del estado del gas ideal, ¿sí? Voy a partir de aquí, recordando que el número de moléculas es masa entre masa molar, pero resulta que la masa, como estamos hablando de la misma molécula, la masa va a ser constante, no va a cambiar si estamos hablando de dos estados, y también la N, por ende, va a ser constante. ¿Ok? Por ello, si yo despejo de aquí, como N va a ser constante, y R también ya sabemos que es constante porque es la constante universal, puedo pasar lo que es variable de esta ecuación, quedaría P por V entre T. Lo que es variable de un estado es igual a lo que es constante, que aquí lo acabamos de mencionar como la masa. Es constante, entonces la N va a ser constante, el número de moléculas. Entonces, al ser constante lo de la derecha, podemos llamar, ahora sí, vamos a incluir, ¿cómo se llama? La parte del estado de los subíndices, del subíndice 1 y el 2. Entonces quedaría P1, V1, estoy siguiendo esto, ¿no? Entre temperatura 1. Es igual y le voy a llamar, para llamar constante le puedo llamar una C, como en integrales. Y P2, volumen 2, entre temperatura 2, porque estamos hablando de dos gases ideales, una con el subíndice 1 y el otro estado, dos estados de gases ideales, perdón, una con el subíndice 1 y otra con el subíndice 2, le puedo llamar constante también, porque ¿por qué le puedo llamar constante? Porque ya dijimos que todo esto se va a mantener, lo que va a estar cambiando de un estado a otro estado, lo que va a cambiar es esto, la presión, el volumen y la temperatura. Entonces estos dos se pueden igualar porque la constante es la misma, ¿sí? Se pueden igualar, lo voy a poner aquí, igualando. Estamos queriendo sacar una relación de dos estados, ¿no? ¿Qué quedaría?
que la presión en 1 por el volumen 1 entre la temperatura 1 va a ser igual a la presión en 2 por el volumen 2 entre la temperatura 2, dado que son constantes la parte derecha. ¿Sí? Entonces, plebes, esta es la ecuación a la que quería llegar. Entonces, en conclusión, esta es la ley del tema, esta es la ley combinada de los gases. Pero hay que hacer un comentario aquí, ya lo he mencionado, pero lo voy a poner aquí, donde la M es constante. ¿Sí? La masa, quiero hacer una aclaración, la masa cambia si en el estado hay fugas o se adiciona gas. Si le metemos gas al estado, la masa va a cambiar y ya no se cumple tal cual esta manera, ¿no? Ya entraremos en otras cosas. Entonces, lo que queríamos llegar, plebes, a esta ecuación que proviene de esta, nomás despejamos T y dijimos que N y R era constante, por ende se podía mantener esto igual a esto en dos estados ideales, ¿sí? Es la ley combinada, o sea, con una y con otra, porque esto, les repito, es constante, se igualan, y entonces si cambia la masa es porque hubo fuga o se adicionó gas, y listo. En la siguiente clase vamos a resolver problemas de ello, ¿sí? Para poder ver el último apartado que se llama ley de los gases, que es como generalizado todo lo que hemos visto en gráficas, en procesos isotérmicos, isobáricos o isocóricos, donde existe un pistón o émbolo, pero eso lo vemos después. Ahí podemos terminar con la ecuación. Nos faltaría ver problemas de la ley combinada de los gases, donde estamos combinando dos gases ideales, dos estados de gases ideales. Listo.